Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de una película extraordinaria, un musical de estos que te hacen feliz, de estos llenos de divertimientos, de emoción, extraordinario, divertido, con canciones inolvidables, con un reparto estelar encabezado por Audrey Hepburn y por Rex Harrison, George Cukor a la dirección, 1964, My Fair Lady. My Fair Lady es una película que es una maravilla, un clásico extraordinario, no necesita casi que presentación, solamente recordar el título ya, pues cualquiera que la haya visto, que yo creo que debe ser todo el mundo, por lo menos, la gente de hasta cierta edad. Ya a partir de los que tengan menos de 30 años o 25 por ahí, quizás no la conozcan tanto, con lo cual serviría para hacerle saber que existe un peliculón como este, que es extraordinaria. Esta película es una película merecidamente considerada un clásico incuestionable, es una de las mejores películas musicales de todos los tiempos, que tiene una serie de elementos internos interesantes que son los que vamos a tratar aquí, básicamente. La obra, básicamente la película, está basada en Pigmalión de George Bernard Shaw. Pigmalión, que ya comentamos en su momento, donde un profesor de lingüística, un tipo muy docto y muy sabio en las cuestiones de pronunciación, de la fonética, de cómo el lenguaje puede marcar la pauta. El mono se vista de seda, pues el vestido de seda puede ser el lenguaje. Es decir, como una persona de baja extracción social, si se expresa bien y con grandilocuencia y tal, puede llegar a ser considerada de otra manera. Un poco viene a ser el planteamiento que plantea Bernard Shaw. Bernard Shaw no quería bajo ningún concepto, y además incluso escribe sobre el particular varias veces, que hubiera un tema romántico, puesto que los protagonistas son una muchacha de la calle que prácticamente no tiene nada, sobrevive de lo que vende ramitos de flores que coge silvestre ella misma y le hace unos ramitos y los va vendiendo. Mantiene a ella y a su padre, que este también se busca la vida como puede, pero también se la gasta pimplando. Pero ella es la protagonista junto con este profesor que he dicho de lingüística, que la construye como Pigmalión a imagen y semejanza de lo que él tiene en la cabeza. Entonces Bernard Shaw no quería que hubiera ningún tipo de sentimiento entre ellos dos, ni nada parecido, algo que después se han hecho manga y capirote los que han venido después. En 1938 se hizo una adaptación de Pigmalión al cine, versión que yo no conozco, pero que parece ser que es bastante fiel a el original de Bernard Shaw. Pero dos individuos llamados Alan J. Lemmer y Frederick Loewe decidieron transformar aquello en un espectáculo teatral musical, que es My Fair Lady, donde ya aquí ya es donde empieza a lo mejor en la película del 38 también, pero de luego en el musical teatral ya empieza a deslindarse de ciertas pautas que quería Bernard Shaw. Entre ellas, esa atracción que esta muchacha ingenua, ignorante, despierta en el profesor y cada vez con más intensidad. Este libreto del musical, ya es una obra de teatro musical, de Lemmer y Loewe, decide coger la productora y George Cukor dirige esta maravilla, que la tengo aquí en una edición especial, en 2 discos. Puede ver, uno es de material extra, todo este disco es de material extra y este es la película, con toda una serie de cosas particulares que aparte de que la película en sí misma es que tiene un ritmo extraordinario, es una calidad visual preciosa, está todo hecho en estudio, pero tiene también el inmenso atractivo de su reparto, sobre todo de las 2 estrellas que he mencionado, que encabezan todo lo que es el festival, que es el My Fair Lady, porque en definitiva es un festival. La película es un éxito desde el principio, recibe hasta 8 Oscars, incluida Mejor Película, Mejor Director, tal y cual, en el año pues correspondiente a la película de 1964. Pero hay una serie de elementos internos que la hacen pues bastante peculiar, porque por ejemplo, en un musical pues destaca mucho también ¿cómo decirlo?, el ingrediente vocal de los intérpretes y cómo se hace. Aquí hay 2 intérpretes que tienen su voz propia en los parlamentos hablados, pero las canciones no, son doblados. Pero además sin saberlo, ahora llegaremos a esto. Pero después había otros, casi todos lo hacen en playback, pero hay uno que no, en fin, ahora llegaremos a esto. Vamos a ir con el reparto, que para eso me lo apunté aquí, y después vamos con estas particularidades del rodaje, pues por añadir algo a lo que todo el mundo conoce. Entonces, para empezar, tenemos a Audrey Hepburn,
en el papel de Eliza Doolittle. Doolittle, que es el mismo apellido, pero no tiene nada que ver con el profesor, con el doctor Doolittle que habla con los animales. Al que película y tema, son unas novelas, una serie de novelas, pero hay una versión fílmica muy interesante a la que volveremos después porque el otro cabeza de cartel es el que lo hace. Pero Eliza Doolittle, que es una maravilla. Hay que mencionar también, me parece obligado, que esta película, yo no sé la versión latinoamericana, pero la versión española está excelentemente doblada. Es una película con un doblaje memorable y así considerado, tanto la parte dialogada como la cantada. Entonces, pues aquí pues he apuntado también los dobladores, es decir, los actores de doblaje, no dobladores, no doblan sobre ni doblan nada. Entonces tenemos a Eliza Doolittle, Audrey Hepburn, no hay que presentarla, es una actriz maravillosa, muy elegante siempre, muy distinguida, aunque aquí hace un personaje justamente lo contrario, pero en Desayuno con Diamantes, en Dos en la carretera, en Guerra y Paz, en Charada, magnífica película junto a Cary Grant, en Sabrina, con Humphrey Bogart y William Holden, en Robin y Marian, ya su película, si no su última película de las últimas. Después tiene otra intervención, en otra que se llama Always, de Spielberg, pero su última gran intervención fílmica es Robin y Marian junto a Sean Connery, que comentamos en el canal, por cierto. Y Audrey Hepburn está doblada por Rosa Guiñón, que es una dobladora extraordinaria. Pero aquí es una de las cosas que quería recalcar. Sucede algo que en ficción lo tenemos perfectamente reflejado en una película tan igual de maravilloso, otro musical extraordinario donde los hayas, que te hace feliz verlo, que es Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia hay el personaje desagradable femenino que tiene una voz muy chillona, y resulta que sin que ella lo sepa la dobla otra. Ella va hablando y la otra va diciendo con una voz más normal. La protagonista, Debbie Reynolds, va diciendo lo que ella va, o sea, para que en la película la voz no sea la de ella. Aquí ha pasado esto. Es decir, cuando los productores vieron a Audrey Hepburn cómo cantaba, decidieron que no. Y sin saberlo ella a su espalda, otra persona dobló las canciones. Otra persona llamada Marnie Nixon, que también en el doblaje está interpretada por otra persona que no es Rosa Guiñón, sino Teresa María. Otra dobladora, otra actriz de doblaje, en este caso una cantante, que son los números musicales. O sea, imagínate tú que estás haciendo musical y te están doblando las canciones. Pero bueno. Después tenemos al inmenso Rex Harrison haciendo el profesor Henry Higgins, que es el lingüista este, que quiere demostrar que con su ciencia, con sus conocimientos, pues puede hacer pasar, podríamos poner un símil mineral, ¿verdad? Podría pasar un trozo de piedra del camino por un lingote de oro, por una pepita de oro. Y así lo consigue. Bueno, de Rex Harrison, ¿qué vamos a decir? Ana y el rey de Siam, que sé yo, César y Cleopatra, está también por allí. El fantasma de la señora Muir. Y el doctor Doolittle, que después hicieron unas versiones con Eddie Murphy, pero la original la hace Rex Harrison y Richard Attenborough, que están espléndidos, como siempre. Rex Harrison, a mí que me parece extraordinario, me parece un actor con una capacidad, y mire que tenía una cara que movía poco, pero que expresaba poco con los gestos, pero extraordinario, una eficacia extraordinaria, y que cantaba muy bien, y que además había hecho el personaje en el teatro. Después hablaremos un poco de la adjudicación del personaje femenino protagonista, pero el protagonista masculino estaba claro que lo iba a hacer Rex Harrison, que es el que lo estaba haciendo en Broadway sobre las tablas. Y resulta que viene otro elemento curioso, porque que mereció el Oscar a los efectos especiales, porque mientras que todo el resto del elenco cantaba en playback, o sea, habían grabado la canción, menos los que estaban interpretados por otros las canciones, como Audrey Hepburn, grababan y entonces hacían playback y iban haciendo las canciones con playback. Pero Rex Harrison se negó, porque Rex Harrison decía que en el teatro, según el humor que estuviera, según lo que tuviera alrededor, un día cantaba los temas de una manera y otro día los cantaba de otra. Por lo tanto, tenía que cantar en directo, que de playback nada. Entonces no había la tecnología que hay ahora. ¿Y qué hicieron? Pues le pusieron una especie de micrófono pequeñito en las corbatas. Y era la única forma de que él fuera cantando, y se nota perfectamente que él está cantando en directo a la película. Tú ves, te pones a ver la película y ves a Rex Harrison y distingues que está cantando. Los otros están bastante bien hechos los playback, hay que decirlo. Pero es que este es extraordinario. Esto es que porque es que en directo, es que no es playback, claro. Y a Rex Harrison lo dobla Felipe Peña, el actor que le otorga su voz en castellano. Después tenemos al coronel Pickering, Hugh Pickering,
interpretado por Wilfrid Hyde-White. Este es un actor que siempre ha parecido viejo, yo siempre que lo he visto me ha parecido muy mayor, muy decrépito, así, muy con una cara muy tranquilo, muy... Es un actor al que yo solo recuerdo haber visto en una película, la versión Browning, después en la serie Misión Imposible también aparecía, y sobre todo, quizá porque lo tengo más reciente y porque como lo reponen, pues lo vemos, en la serie Colombo, donde hace dos personajes. En un capítulo hay unos actores, un actor y una actriz, un matrimonio, que interpretan a Macbeth y Lady Macbeth, que asesinan a un señor que era el potentado, que les daba dinero, tal y cual. El mayordomo del potentado que intenta chantajear a los actores es este actor. Y después en otro capítulo, que asesinan a un comodoro en un barco, y después resulta que la mujer estaba todo el día borracha y no sé qué, y hay un abogado siniestro allí, que pues el abogado es este mismo actor, que interpreta al coronel Pitcairn. Y este el actor de doblaje, José María Angelat, que es otro actor muy conocido de doblaje. Después tenemos a la señora Pierce, interpretada por Mona Washburn, doblada por Carmen Robles. Este me encanta. Después está Freddie Ainsford Hill, interpretado por Jeremy Brett. Jeremy Brett es el Sherlock Holmes mejor de todos los tiempos, el que hemos hablado aquí en el canal de esta serie, de la BBC de los años 80. Jeremy Brett es un actor, como Pino, que también intervenía en Guerra y Paz. También estaban Audrey Hepburn y él, los dos. Y que también es otro personaje que los discursos hablados lo hace el propio Jeremy Brett y las canciones las interpreta otro. Se conoce que él, pues mira que tiene una buena voz, pues yo lo he oído en inglés, y una voz potente y penetrante, pero parece ser que o los productores no vieron bien que interpretara los números musicales o que él no quiso, no sé cómo fue. La cuestión que la voz de Jeremy Brett en castellano en los parlamentos hablados lo interpreta Rogelio Hernández, mientras que las canciones en inglés lo hace Bill Shirley y canta en español Luis Olivares. Esto también es peculiar, que también haya dos que tienen que estar, en fin. Después está la señora Higgins, que otra actriz, también, al igual que el que hace el coronel Pickering, que también siempre parece que es muy mayor. Yo esta señora, a lo mejor es que estos empezaron en el cine muy pronto, yo no lo sé, pero sobre todo esta señora es que, por ejemplo, la ve en Rebeca, en La extraña pasajera, que hace de la madre de Bette Davis, en la extraña pasajera, o sea, quiero decir, esta es la señora Higgins, y en español María Victoria Durá, le da la voz, le presta su voz María Victoria Durá. Y hay más personajes, pero bueno, los representativos son los que estoy mencionando. Concluye con Stanley Holloway, que interpreta al padre Alfred Doolittle, al padre de Eliza, al señor Doolittle, que es ese señor tabernario que va por los barrios ahí pues jugando y bebiendo y tal, que es un personaje encantador, a mí un personaje de los que más me gusta de la película, que lo interpreta Stanley Holloway, también en César y Cleopatra, la misma que Harrison, en el Hamlet de Laurence Olivier, o en la versión de 1956 de 10 negritos, él es uno de los que está allí en la isla. Y en español, en castellano, Miguel Alonso le prestó su voz. Esto en cuanto al reparto, números musicales, La lluvia en Sevilla es una pura maravilla, es que Rain in Spain is a wonderful plane, o I go to bed in the morning, canción que interpreta precisamente este personaje, el padre de Eliza, el señor Doolittle que va a casarse a la mañana siguiente con una señora mayor para beneficiarse de su riqueza, en fin, es que son números muy graciosos y quien lo ha visto lo recordará porque no tiene otra, porque es que no hay más remedio. Y vamos con algunas de las particularidades. Volvemos a las canciones. A Audrey Hepburn no se le notifica que cuando la oyen cantar no le gusta a los productores y hacen unas audiciones de donde aparece pues esta Marni Nixon que hemos dicho, Marni Nixon. Pero Audrey Hepburn exige que hay una canción que por lo menos la tiene que cantar ella, por lo menos un fragmento. Es un tema titulado, lo tengo que apuntar, Just You Wait, Audrey Hepburn. Aquí sí oímos la voz de Audrey Hepburn, menos en un momento intermedio, que es la más niesta. Y aquí se le hizo un contrato de confidencialidad y ella aceptó. O sea, ya no iba a aparecer en los créditos, no aparece en los créditos en las primeras proyecciones en el original, no aparece en ningún sitio, pero se filtró a la prensa que a Audrey Hepburn la iban a doblar cantando. Entonces se supo quién era y tal y que va. Pero al principio había un secretismo absoluto sobre el asunto. Pero las canciones de Audrey Hepburn se recuperaron y se ofrecieron como un disco donde había la canción interpretada por Audrey Hepburn y por la otra, para que se considerara en un disco de vinilo, de vinilo, quizá un CD, porque era por final de los 80, los 90, y en el disco de extras de esta versión vienen la canción, vienen dos canciones en concreto, interpretadas por Audrey Hepburn,
para que compares con el original que está en el metraje normal de la película, ¿no? Y yo creo que los productores hicieron bien. Personalmente opino que Audrey Hepburn, que tiene una voz maravillosa, pero las inflexiones cantando que le proporciona la otra son mucho mejores, en mi opinión. Y después está Jeremy Brett, que también hemos dicho que no, que tampoco canta, que no canta. Este directamente es que no. Aquí no hay ni versión de Jeremy Brett y del otro ni nada, sino que hay la del otro y punto. Y para concluir, vamos a hablar de la adjudicación del personaje de Audrey Hepburn, del personaje de Eliza Doolittle. Porque hubo sus más y sus menos. En el teatro lo estaba haciendo Julie Andrews, con éxito, junto a Ray Harrison. Un éxito maravilloso, pero ella no era conocida en cine. Ella lo estaba haciendo en Broadway y en el West End, era la que le hacía la obra de teatro, el musical teatral, pero en cine no la conocían. Entonces, el autor del libreto, Lerner, y Jack Warner, porque la productora, no lo he mencionado, pero eran los Warner Bros., deciden que lo debe interpretar alguien mucho más conocido para que la película, una película que no sé por qué sería tan cara, pues funcionara mejor. Entonces, en principio, se piensa en varias actrices, y aquí me he apuntado las que me han parecido más relevantes: Vanessa Redgrave, Leslie Caron, Audrey Hepburn, la propia Audrey Hepburn, Shirley Jones, Angela Lansbury hubiera sido también una cosa curiosa, y Elizabeth Taylor. Fundamental esta última, porque entre ellos mismos hablan y deciden no aceptar el papel. Entre ellas, vamos. Que lo hiciera Julie Andrews, que era la que lo debía hacer, que lo estaba haciendo en teatro, y que era la que le correspondía, era la que había lanzado a la fama ese musical, y por tanto le correspondía a ella hacer lo mismo en la gran pantalla. ¿Y qué ocurre? Que a la prensa, Elizabeth Taylor dice: no, yo me voy a presentar a la prueba para ver si hago yo el papel. Y entonces Audrey Hepburn dijo: ¿cómo? Pues entonces yo también. Porque Audrey Hepburn ya sabía que en principio era ella la que tenía cierta predilección dentro de ese reparto que hemos dicho. Entonces, Audrey Hepburn da el papel de chica ingenua 1000 veces mejor que Elizabeth Taylor. En cuanto a que fueron las dos, esta. No hubo duda. Cukor y los productores, Audrey Hepburn. Y lo demás es historia. En fin, habría otros avatares que contar, anécdotas de Ray Harrison. ¿Por qué en el musical ese que hay esa especie de orientación romántica que no va a ninguna parte? Claro, hay una atracción de él, se siente atraído por ella. Pero claro, también en la película yo no sé muy bien si se sobreentiende que es un amor romántico o un amor casi paternalista, casi paternal. Porque claro, él efectivamente va estableciendo lazos sentimentales con ella y la va apreciando cada vez más y va viendo que no es ninguna imbécil, que es una buena persona, etcétera, etcétera. Pero claro, tampoco podían contradecir ahí de lo blanco a lo negro el original de Bernard Shaw, ¿no? Por lo visto hubo unas historias muy divertidas, algunas. Es que hay bastante material extra en este disco, tampoco vamos a sintetizar aquí. Pero sobre anécdotas de Ray Harrison con el otro, con el actor ese que hemos dicho antes del Colombo, y con la propia Audrey Hepburn, con George Cukor, que trabajó muchísimas veces, se entendía muy bien. Y era un actor que por lo visto era muy dúctil y muy sus trabajos a mí me parece que extraordinario. Ha sido un actor que siempre me ha generado mucha admiración, Ray Harrison. Pero por lo visto era un hombre muy tratable, tal, cuando él quería. Porque como buen divo, si se le cruzaban los cables, era absolutamente insoportable, por lo visto. Y si ya se tomaba 3 copas, entonces era insoportable elevado al cubo. Pero bueno, esas son tonterías que tampoco interesan a nadie, ni influyen para nada, sencillamente comentarlo, porque lo que queremos es destacar y recordar. Y para quien no la conozca, recomendar encarecidamente como algo que tiene que ser obligatorio, que vea My Fair Lady, porque My Fair Lady es de estas películas que hay que ver, que tendría que verse por lo menos una vez en la vida, toda la gente, porque es de estas películas que aportan, que hacen más feliz y hacen que las personas seamos mejores. Y esto es lo que hemos venido a recordar fundamentalmente hoy aquí, esta película. Casi todo lo que he dicho es sabido, es consabido, es archisabido, pero bueno, algo tenía que decir cuando la idea era recordar My Fair Lady para quien la habéis visto y quien no, insisto, pero incluso quien la haya visto y tenga ocasión, volverla a ver, porque es una película que se agradece ver 2 y 3 y 4 veces. No diré seguidas, pero sí verla más de una vez. En fin, y lo dejamos aquí. Si estos comentarios, el vídeo, pues te ha parecido bien, pues te agradeceremos que le dejes al icono del me gusta.
Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, te agradeceremos que te suscribas, que ya sabéis que las suscripciones son fundamentales en esto de YouTube. Y nada más, pues nos vemos en otro vídeo. Gracias por la compañía. Un saludo.